Buenas noches, chicos. Buenas noches. Vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar. Quiero preguntarles si tienen alguna duda respecto a algo, que alguien me escriba ahí por el chat, cualquier cosa, respecto a la estrategia, ¿cierto? Para enfocarnos más en eso. Igual voy a explicar la estrategia paso a paso, voy a explicar los análisis que proyecten el fin de semana, pero quiero saber si es que tienen alguna duda. Hoy día mismo, por ejemplo, vi a una persona que puso en el grupo el tema del stop loss, ¿cierto? El tema del stop loss. Empezando por ahí, ¿cierto? La idea de la estrategia y de las reglas que yo doy en las clases, ¿cierto? Y cuando explico, es que se cumplan esas reglas. Si nosotros vamos a modificar el stop loss, si vamos a hacer algo que no está respecto a la estrategia, el porcentaje de asertividad, ¿cierto? No va a ser el mismo del que está dando la estrategia. Las estadísticas no van a ser las mismas, ¿cierto? La idea es que sigamos las reglas tal cual como dice la estrategia. Esa es la idea. No estar modificando ahí el stop loss, ¿cierto? Los puntos de entrada, cómo se explica, los puntos de estructura, todo tiene que ser tal cual la regla y el paso a paso que está ahí, para que realmente funcione la estrategia. Si no, vamos a tener problemas, ¿cierto? Eso es lo principal. Acá, por ejemplo, tenemos el take profit que tocamos en AUD USD, ¿cierto? Que lo dimos esta proyección el domingo en vivo. También tenemos por acá USD CAT, que está a punto de llegar al take profit, que también fue proyectada el día domingo. Hay otros pares, pero estos fueron los que más puse énfasis yo el día domingo cuando estábamos analizando en vivo, ¿cierto? Respecto a esto, no sé si alguien lo habrá tomado o no, pero se dio perfecto. Ahora voy a explicar la estrategia nuevamente paso a paso para que quede grabado, ¿cierto? Y poder subirlo a YouTube y ustedes lo repasen. Vamos a explicar todo de nuevo. Vamos a repasar todo de nuevo, ¿cierto? Así que nos vamos a ir arriba y vamos a explicar con las líneas nuevamente. Igual hay algunos que tienen dudas respecto a las zonas, cómo se marcan, qué zonas se utilizan, ¿cierto? Así que vamos a empezar de cero. Lo primero que buscamos nosotros en semanal, impulso, ¿cierto? Retroceso, vamos el impulso, un retroceso acá, impulso nuevamente, un retroceso, impulso, y tenemos cambio de estructura. Esto es en semanal. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar nosotros en semanal? Nuestro rango operativo. ¿Cómo se utiliza el rango operativo? Vamos a buscar, siempre les digo, igual habían personas que me preguntaban el otro día cómo sigo el rango, si muy atrás, muy adelante, siempre hay que irse a lo más actual, siempre. No que un rango que está mucho más atrás, no, a mí me interesa el rango actual. Yo voy siguiendo la estructura desde acá, ¿cierto? Impulso, retroceso, impulso, y me voy a lo último, a lo actual. ¿Cuál es lo actual? Que acá me acaba de romper este punto estructural, ¿cierto? Aquí estamos a la baja, el precio está bajista y yo voy a marcar mi rango. Marco mi alto y marco mi bajo. Partiendo por acá, ¿cierto? Ya tenemos nuestro rango operativo donde nosotros vamos a buscar las zonas de interés. Después de identificar esto, ¿cierto? Que es lo principal, empezamos a buscar nuestros puntos de interés de importancia. ¿Qué es lo principal? Que tiene que tener como mínimo 3 toques esa zona. Como mínimo. No puede, o sea, tiene 5, mejor todavía, ¿cierto? Pero si tiene 2 toques, no es válido. Mínimo 3 toques. O sea que si nos vamos a ver dentro del rango, tenemos una zona acá, ¿cierto? Un toque acá, otro toque acá y otro toque acá. Que nos coincide con qué? Con nuestro último punto estructural. ¿Cierto? ¿Qué hago yo? Tomo mi rectángulo acá y marco mi zona. Esta vendría a ser siempre en los cuerpos, chicos. La idea es que siempre las zonas vayan a los cuerpos de las velas, ¿cierto? No a las mechas ni nada de eso, porque las mechas son vacíos simplemente. Así que siempre nos vamos a enfocar en los cuerpos. La zona se ajusta, ni tan grande ni tan pequeña, ¿cierto? Algo que sea lógico. Ahora, teniendo esto, ¿cierto?
para que nosotros podamos optar a este par a la semana y sea operativo, a diferencia de otros que no lo son, es que algunos pares ustedes cuando lo vean el día domingo van a estar así, solamente con un impulso. Y este par yo de inmediato lo descarto. No necesito bajar ni a diario, ni a 4 horas, ni nada. Yo lo que necesito en semanal es que el precio me esté haciendo un retroceso, una zona de interés. Eso es lo principal. El precio viene, esto me genera esta estructura pequeña acá y viene a activarme esta zona. Esto es lo que yo estoy buscando en semanal. Apenas yo analizo el día domingo. Esto es lo principal, que me esté tocando una zona de interés. ¿Cierto? Si no está tocando zona de interés, a mí no me interesa ese par. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando tomar todo el nuevo impulso que genera el precio, ¿cierto? ¿Y cuál es esto? Tiene que estar en un retroceso para que me vuelva a generar un nuevo bajo. Eso es lo que estamos buscando en semanal. ¿Cierto? Ya teniendo esto listo, esto claro, nosotros podemos bajar a la temporalidad diaria. Ya que me hace lo mismo, ¿cierto? Impulso, retroceso. La estructura siempre es muy parecida, pero varían en pocas cosas. Pulso, retroceso diario, pulso y retroceso. Ahora, esto es diario, ¿cierto? Tengo mi impulso diario y yo traspaso esta zona a qué? A diario. Si en diario encuentro nuevas zonas, también se marcan esas nuevas zonas. También se marcan esas nuevas zonas. Incluso acá lo vamos a hacer para tener dos zonas acá. Este último rango. Si se viera así en este caso en diario, ¿cierto? Identificamos que esto podría ser acá nuestra zona semanal. Hacemos esta zona semanal y la dejamos acá ubicada. Justo me coincide con el punto diario. A veces coincide, a veces no coincide. Todo va a depender de cómo esté la estructura. Identificamos lo mismo que en semanal, ¿cierto? Nuestra estructura. Vamos a identificar el rango, vemos los impulsos, los retrocesos, ¿cierto? Y buscamos nuestro último punto estructural. ¿Cuál viene a ser? Este de acá, ¿cierto? Nuestro alto y nuestro bajo. Vamos a mi línea, ¿cierto? Identifico eso. Siempre marquen las líneas, siempre tengan eso ahí. Esta va a ser nuestra estructura de diario actualmente. Pero este retroceso que ustedes ven acá, lo voy a identificar ahora. Esto que está aquí, ¿cierto? En semanal, viene diario, va a ser nuestra estructura nuevamente. Impulso, retroceso, impulso. Y ya está activando mi zona semanal, ¿cierto? De ese retroceso en diario. ¿Qué tengo que esperar yo en diario? Nuevamente esto. Y ahora se actualiza mi rango. ¿Por qué se actualiza mi rango? Porque me rompió esto, ¿cierto? Que estaba actual atrás y yo me voy a identificarlo de acá. Este rango de acá. Eso es lo que yo estaría viendo en diario cuando está activando esta zona acá. ¿Cierto? Y aquí empieza a hacer velas de rechazo en semanal, y esa vela de rechazo que empieza a generar en semanal es un cambio de estructura en diario, que sería este el rango actual. O sea que acaba de activar, ¿cierto? Y hace un cambio de estructura en la zona semanal, y yo dentro de este rango diario también puedo encontrar zonas. Por ejemplo, acá, para los que me preguntaban si en diario también se marcaban zonas, también. Aquí tengo un toque, ¿cierto? Otro toque, podemos validar que acá había otro y vamos a tomar esta zona. O el toque de más atrás, ¿cierto? Si es que hay otro, y trazamos esta zona en diario. Es el último punto estructural igualmente. ¿Qué debería ser el precio en diario? Lo mismo que hace en semanal. Venir a esta zona, ¿cierto? Y en 4 horas hacerme cambio de estructura. Activa la zona, ¿cierto? Y en 4 horas me hace cambio de estructura nuevamente el precio. Tengo mi rango diario bajista, ¿cierto? Tengo mi rango diario semanal bajista igualmente. Y este es un retroceso en 4 horas que me genera un nuevo bajo, ¿cierto? Supongamos que esto es 4 horas. Y yo en 4 horas, ¿qué tengo que hacer? Marcar mi último punto estructural igualmente, que es como debería hacerse el seguimiento del precio correcto para yo poder optar a la entrada.
Esto ya me activó la zona semanal, me confirmó acá. Podría haber entrado en este punto diario también, ¿cierto? Que es este de acá, en 4 horas aquí me hace cambio de estructura. Vamos a imaginar que este impulso es el cambio de estructura de 4 horas. Me genera este rango y yo aquí empiezo a buscar las ventas en esta zona de acá, ¿cierto? Como tomo mi posición, puede ser acá, ¿cierto? Pongo mi posición acá, por encima de 4 horas, que viene a ser este toque de ahí. Siempre por encima, puede ser al cuerpo de la vela, a la mecha, esa decisión la toman ustedes. Esta es la entrada sin confirmar. ¿Por qué sin confirmar? Porque usted apenas rompe, ¿cierto? Ustedes marcan ese punto estructural como simplemente un margen para que el precio toque y baje. Pero hay veces que el precio no va a hacer eso, no va a tocar y va a bajar de inmediato. Hay veces que el precio que va a ser un poquito más profundo. El precio sube, ¿cierto? Y aquí es donde ustedes tienen que bajar las temporalidades. ¿A qué temporalidades? 2 horas, 1 hora, 30 minutos o 15 minutos. ¿Qué vamos a buscar ahí? Un retroceso aquí dentro de todo este rango. Ejemplo, el precio puede ir un poquito más arriba y yo tomar una entrada por acá, ¿cierto? Ahí, por ejemplo. Para activar algún imbalance, algún order, bloque el precio. Y mi stop loss va a seguir siempre por encima de 4 horas. Eso quiero que lo tengan muy, muy claro. Siempre por encima de 4 horas. Por encima, al cuerpo, a la mecha, pero nunca dentro del rango de 4 horas. ¿Por qué? Porque el precio simplemente puede ir y llegar casi arriba y después caer. Nada nos garantiza a nosotros que el precio va a tocar la zona de 4 horas y va a caer. Nada nos garantiza eso, ¿cierto? Por eso tenemos que ser pacientes en ese momento y esperar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora que nos confirme algún patrón de vela, algún cambio de estructura en temporalidades más bajas, donde en nuestro rango de 4 horas. Ese es el punto final de la estrategia, que entren en ese punto exacto, ¿cierto? Para que lo tengan claro, hay mucha gente que se sigue equivocando en eso, en el tema del stop loss, en el tema del punto de entrada. No se compliquen, chicos, sigan la estructura diario, ¿cierto? Bajista, me genera una zona y va 4 horas a buscar esa zona, me hace cambio de estructura o un poquito más abajo de la zona, ¿cierto? Y yo confirmo en 4 horas mi rango. Y ahí es cuando yo voy a tomar esa entrada, ¿cierto? A esperar con paciencia. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿O todo claro? Yo tengo duda todavía, Johnson, con la entrada. Con la entrada. Mira, vamos a explicar Mm, solamente la entrada, ¿ya? Vamos a explicar solamente la sí, entrada. por favor. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, más claro. Explicarlo de nuevo. Vamos a empezar de atrás, lo voy a explicar de nuevo. Tenemos nuestro rango semanal, ¿cierto? Marcamos nuestro punto, tenemos nuestra zona y el semanal está en un retroceso a ese punto, ¿cierto? Esta zona de acá es la zona semanal y todo esto que está acá, que tú ves acá, es el retroceso de semanal en diario, ¿cierto? ¿Qué espero yo en el precio? Que cuando está en semanal hay una vela de rechazo en semanal en este caso y simplemente tú al ver una mecha en semanal, en diarios cambio de estructura, ¿cierto? Y ese cambio de estructura es esto que está acá. Y diario está bajista. Este es mi rango diario dentro de la zona semanal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Para el que me pregunta ahí, sí que me puede responder, por favor, Sí, para... sí, Ya, está claro. vale, perfecto. ¿Qué busco yo en diario? Lo mismo que busqué en semanal. Puedo buscar una zona con 3 toques. Yo les digo, por ejemplo, esto va a validar como un toque. Esto es un toque, tenemos otro toque acá, otro toque acá. Nos coincide con el último punto estructural de diario, sí, yo marco zona. Una zona, ¿cierto? Y ahora, todo lo que yo voy a hacer ahora va a ser en 4 horas. Todo lo que tú... Vamos a cambiar de color esta línea de acá. Dame un momento. Dame un momentito.
Voy a cambiarlo de color para que lo entiendan. Todo esto va a ser perdón, de otro color porque está subido. Vamos a poner en verde. Todo esto que está acá va a ser 4 horas. El precio viene, ¿cierto? Y me sigue bajando acá, ¿cierto? Y como que viene bajando. Viene, vuelve a la zona el precio. Todo esto es 4 horas. Y 4 horas vuelve a ser estructura bajista dentro de la zona diaria, ¿cierto? Y ahora es absolutamente lo mismo. Las zonas que yo utilizo siempre van a ser zonas diarias y semanales para yo identificar el precio en 4 horas que vaya a tocar, ¿cierto? Pero nunca una zona de 4 horas. La última zona que yo marco en 4 horas es simplemente el último punto estructural de un margen para yo entrar en ese rango. Porque estoy entrando en 4 horas, ¿cierto? ¿Y qué hago yo? Marco el último punto estructural nuevamente de 4 horas. Es simplemente seguir el mismo paso en todas las temporalidades, no cambia absolutamente nada. Marco mi último punto estructural de 4 horas, ¿cierto? Vamos a cambiar de color. En el fondo amarillo. ¿Cierto? Este va a ser mi último punto estructural en 4 horas. Ya me activó semanal, me activó diario, fue mi último rango y este va a ser mi último rango de 4 horas. Que este es el rango donde yo opero. Lo otro es simplemente confirmación. Yo no entro a operar en el rango semanal inmediatamente, a menos que tenga todas las confirmaciones dentro de ese rango. Normalmente no los da dentro de ese rango semanal. ¿Por qué? Porque tengo que esperar que diario se ponga en tendencia, que 4 horas también se ponga en tendencia. Puedo haber entrado acá arriba, ¿cierto? A veces lo confirma dentro, aquí en 4 horas, aquí lo estamos haciendo como que rompió acá, ¿cierto? Y ahora es cuando viene el punto de entrada. ¿Cuáles son las dos opciones del punto de entrada? Estas. Yo puedo entrar directamente en esta zona de aquí, activar acá la operativa, pero yo les digo que hay veces que el precio posiblemente toque ahí y caiga de una, que haga esto el precio. Venga acá, ¿cierto? Y caiga de una, inmediatamente. Pero hay veces que el precio no va a hacer eso. ¿Y por qué yo les digo que tienen que confirmar en 15, en 30 o en una hora? Porque simplemente el precio a veces puede hacer esto. Viene acá en temporalidades más bajas, ¿cierto? Hace estructura interna. Recuerden, estructura interna. Si no me rompe por abajo, no pasa nada. Y si no rompe por arriba, no pasa nada. El precio viene aquí, ¿cierto? Me genera esto acá. Y no me alcanza a generar cambios de estructura en temporalidades bajas y sube. Y llega a este punto de aquí. Y después aquí me empieza a generar el cambio de estructura. Sigue haciendo estructura interna y de repente el precio cambia acá. ¿En qué temporalidad? Puede ser en 15, en 30, una hora, o me hace un patrón de vela. Y aquí es cuando hace cambio de estructura, ¿cierto? Yo puedo entrar aquí, en estos rompimientos, en algún patrón de vela, y mi stop loss va a ir por arriba. Puede ir al cuerpo, puede ir a la mecha, o puede ir un poco más arriba con respiro. Eso es decisión totalmente de ustedes. Ese es un modelo de entrada, ¿cierto? Que esté con mucho más paciencia, mucha más confirmación. Y el otro simplemente es esto, en 4 horas. Tiene mucho más stop loss, ¿cierto? Muchos más pips, puede hacer esto. O más arriba igualmente como el otro stop loss. Pero si se dan cuenta, esa es lo que hace la diferencia de esperar en 15, 30 minutos. Esa va a ser la diferencia. Que nosotros nuestro punto de entrada va a ser mucho más específico y mucho más arriba. ¿Me explico con eso? ¿Queda claro? Me responda ahí el que estaba preguntando, por favor. Sí, sí, estoy acá, estoy viendo. ¿Claro o con alguna duda? Tú dijiste que entrabas, se puede entrar en 4 o en 30 minutos. ¿En qué momento uno entra ahí? Eso es lo que estoy explicando acá recién. Mira, 4 horas es simplemente mi rango operativo. Es donde yo opero. El stop loss va siempre por encima de 4 horas, ¿cierto? Pero todo lo que sucede dentro del rango de 4 horas, esto es 15 minutos, 30 minutos, donde tú lo veas más claro. Te di dos opciones.
el punto de 4 horas, que es el último punto estructural, tú puedes tomar acá la entrada y poner el stop loss por 4 horas por encima. ¿Queda claro eso? Sí. Ya. La otra opción, ¿cuál es? Que yo en 15 minutos espere que el precio venga y si no me confirma acá dentro de esta zona, yo espero que haga un cambio de estructura en 15 o en 30 minutos y tomo mi punto, mi entrada un poco más arriba simplemente. Pero mi stop loss nunca va a cambiar. Lo único que se modifica y cambia es el punto de entrada. No es Ya. que yo vaya a entrar en 30 minutos y yo ponga mi stop loss en la estructura de 30 minutos. Absolutamente no. Mi stop loss Este siempre va a ir siempre, por encima de 4 horas. Siempre. ya, el stop loss siempre por 4 horas, en 4 horas. Exactamente, exactamente. Siempre por 4 horas. Y el punto de entrada, como les digo, eso ya tiene que ser decisión completamente de ustedes. Si quieren entrar en el último punto estructural, lo hacen. Hay veces que el precio activa esta zona que yo tengo acá y baja inmediatamente, sin necesidad de ir más arriba. Pero el precio, uno nunca puede predecir el precio, ¿cierto? El precio puede subir un poquito más, ¿cierto? Ir acá arriba, ir a activar estas zonas de por acá, sin cambiar mi estructura, pero en 15 minutos tú vas a ver un posible cambio de estructura dentro de 4 horas, porque dentro de este rango tenemos 1 hora, tenemos 30 minutos y tenemos 15 minutos haciendo estructura interna. Y como el mercado es fractal, ¿qué sucede? Que si llega acá arriba, este cambio que está acá es en 15 minutos. Si te das cuenta, aquí el precio viene y me hace un cambio de estructura en 15 minutos, por ejemplo, esta es la temporalidad de 15. Y cuando hace ese cambio de estructura en 15, 30, lo que sea, tú pones tu posición acá. Pero mi stop loss, ¿por dónde va? Por encima de 4 horas, insisto. Nunca en 15, nunca en 30, nunca en 1 hora. Porque lo he visto, yo lo he visto en Discord que hacen eso y está mal. ¿Queda claro ahora el punto de entrada? Sí. Oye, y lo otro, la toma de ganancia, La toma de ganancia va a ir con take profit diario. diario. Normalmente es el bajo más cercano de diario. Pero yo igual le he explicado ese punto, que si a mí me da un 1-4, un 1-5, yo no voy a ir por 1-4, 1-5. Obviamente quiero que en ese punto sean bien minuciosos y no busquen tanta ganancia. La idea es salir rápido del mercado. 1-2, un 2.5, un 1-3, perfecto. Con eso más que suficiente. ¿Por qué? Porque el precio puede subir, volver, ¿cierto? Y van a estar atrapados dentro del trade. La idea es que salgan rápido y tomen ganancia. Así que el take profit va a ser en los bajos más cercanos de diario, ¿cierto? Teniendo eso claro, no sé si tienen alguna duda respecto a algo, chicos, respecto a cómo se entra. En el chat que escribieron. Vale, regreso al tiro. Hola, compa, ¿es necesario o bien obligatorio que el precio haga las confirmaciones en las zonas de interés semanal, diario y 4 horas? Exacto, bro. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener mínimo, o sea, el primer requisito de la estrategia es yo tener las 3 temporalidades en la misma tendencia. Si no me confirma dentro de semanal, diario, a mí no me sirve la zona de diario, o sea, de semanal, perdón. Y para yo poder entrar en la zona de diario necesito que 4 horas se ponga en tendencia igualmente. No puedo operar con 4 horas alcista. Tiene que estar todo bajista. Incluso 15, 30 minutos para yo poder tomar la posición. Esa es la especialidad de la estrategia, que siempre vamos a ir en tendencia. Y para que vayamos en tendencia tiene que estar todo absolutamente alineado con lo que estamos buscando. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces no hay más dudas respecto al punto de entrada, ¿cierto? Y el seguimiento que le hacemos a las temporalidades. Después lo vamos a explicar abajo en las velas, en el gráfico, obviamente. Esto es como para que entiendan un poco el seguimiento de cómo es. Hay que alguien me ponga en el chat o algo si tienen alguna duda o por el micrófono, o si no, para continuar. Vamos a explicar el tema de la checklist que tenemos, ¿cierto? Todo claro, perfecto. Perfecto. Vamos a borrar esto. Jason, Dime, cuéntame.
volviendo un poco atrás, quedando un poco mareado, las zonas de interés se buscan en diario, ¿cierto? En diario semanal, Diario y semanal. sí, diario Después semanal. se van descartando en el diario. Claro, es que la idea es que, por ejemplo, si yo tengo una zona acá en diario, es que las zonas diarias se marcan dentro del rango diario, obviamente, igual que ¿Ya? semanal. Por ejemplo, hay veces que te va a coincidir la zona semanal con la zona diaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque diario puede hacer esto. Venir acá, ¿cierto? Y hacer un Claro. cambio de estructura más arriba, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, me Después se deja cambia. la más fina. Exacto, y ahí puedes como ir ajustando, afinando un poco el punto, o sea, el- el punto de interés, ¿cierto? Pero solamente en semanal y diario. El de 4 horas Ok. simplemente como el margen para poder entrar, es como nuestro último rango operativo. Pero las zonas que vamos a buscar van a ser todas semanales y diarias. Normalmente siempre es semanal la zona, y la zona semanal coincide con las zonas diarias. Muy pocas veces el precio te da una zona diaria, pero igualmente se marcan. Y obviamente las zonas son zonas hasta que el precio viene y me confirma esa zona, ¿cierto? Yo puedo tener una zona semanal y no quiere decir que esa zona va a ser válida. La única forma de que sea válida es que a mí me confirmen diario y me confirmen 4 horas. Recién pasa a ser una zona válida. Eso también tienen que tenerlo claro. No es que vaya a llegar el precio ahí y sí o sí tiene que bajar, no. Llega a la zona y a mí me confirma dentro de esa zona y yo entro, ¿cierto? Ahí empiezo a hacer mi análisis completo. Pero si no me confirma, es simplemente una zona, no es una zona válida. Vale, vale. Estamos, ok. Vale, perfecto. Ahora vamos a explicar el tema de la checklist, que también es importante. ¿Cómo nosotros le vamos a dar validez a nuestros trades? ¿Cuál es el filtro que nosotros tenemos para elegir los mejores o los peores trades, ¿cierto? Y cuál elegir. Tenemos varios puntos acá que vamos a anotar. Tenemos el punto número 1, tocando un punto de interés que es de un 1 a un 10%. Tocando tema de un 1 a un 5%. De las de rechazo en la zona de interés de un 1 a un 10%. Rechazo del último punto estructural. Un 10% también. Número. Y el número psicológico, del 1 a un 5%. Esta va a ser nuestra checklist que nosotros tenemos. Y tenemos otros puntos importantes también, que lo voy a marcar acá. Semanal, 10%. Diario, 10%. H4, 10%. Ahora, chicos, yo si tengo, por ejemplo, semanal bajista, yo añado un 10%, o alcista, me da igual la tendencia, ¿cierto? Si está en una dirección, tú le añades 10% a eso, ¿cierto? Si diario está alcista y bajista, tú vuelves a añadir otro 10%. Y si está 4 horas en la misma tendencia que semanal y diario, se vuelve a añadir un 10%. En este caso, si fuera bajista solamente semanal y diario está alcista y 4 horas está alcista, solamente tengo un 10% de 30 posibles acá arriba, ¿cierto? En este porcentaje, que está en la base de todo, ¿cierto? Por eso lo ideal es que esté todo en la misma dirección. ¿Por qué? Porque yo tengo un 30% ya de que la operación se ve, simplemente con la tendencia, sin ver nada de lo que está acá abajo que va a aumentar nuestra probabilidad de la estrategia, ¿cierto? Por eso necesito que la mayor... Miren, yo le he explicado en un video que se puede operar solamente con semanal y diario, o sea, perdón, y 4 horas, sí,
sin que diario esté en tendencia. ¿Por qué? Porque hay veces que diario está en tendencia contraria, porque hizo el mismo impulso de semanal, ¿cierto? Y para que vuelva a ponerse bajista, debería romper el último punto de semanal para que diario se pusiera bajista igualmente. O sea que podría operar solamente con 4 horas, sí. Pero ¿qué pasa? Que aquí tendría solamente un 20 como base, no un 30. Y lo ideal de los trades, como es uno a la semana, ¿cuál es? Que esté todo en dirección. Tenemos todos los pares de Forex para analizar y vamos a elegir el mejor, ¿cierto? Y por eso en la base, la idea es que esté el 30% de todo esto. ¿Claro con eso, chicos? Sí. Vale, Claro, perfecto. claro. Perfecto. Ahora tenemos nuestra zona de acá, ¿cierto? Tocando un punto de interés, que es lo primero que nosotros buscamos en semanal. ¿Está tocando un punto de interés semanal? Sí. Depende cómo lo esté tocando. ¿Está cerca de tocar el punto de interés? ¿Todavía no lo toca? ¿O está dentro del punto de interés? Ahí ustedes tienen que dar un porcentaje, esto que está aquí. Tienen de un 1 a un 10% para darle ahí. Sean lógicos y minuciosos en ese sentido. Si está a punto de tocar y todavía no toca la zona, le pueden poner un 7, ¿cierto? Un 8, un 5, depende cómo ustedes lo vean. ¿Cierto? Acá le vamos a poner que tenía un 10%, por ejemplo. Está tocando la zona perfecto. Vamos a suponer que aquí tenemos la EMA, ¿cierto? Y la EMA fue activada en este caso, ¿cierto? Está tocando la EMA, o hay veces que la EMA está más arriba, o está casi tocando la EMA. Va a ser lo mismo. Si está tocando la EMA, le damos un 5. Si no la está tocando, no ponemos nada. Y si está cerca de la EMA, le pueden dar un 2, un 3. Todo va a depender de cómo lo vean ustedes, ¿cierto? A su criterio. Pero sean lógicos con ese criterio. No le den todo el 5, no le den todo el 10, ¿cierto? Sean minuciosos con eso para que su trade sea igualmente de profesional. Aquí le vamos a poner que no estaba tocando la EMA o estaba tocando cerquita, casi tocando. Pongámosle que tenía un 3, por ejemplo. Un 3%. Ahora, esto de las velas de rechazo en la zona de interés, ¿qué es una vela de rechazo? Patrones de vela, ¿cierto? Los patrones del amanecer, los del atardecer. ¿Cuáles son esos? Vela alcista, vela de indecisión y vela envolvente. Tenemos ese patrón o una vela doji simplemente, que está generando mechas, velas sin cuerpo, todo ese tipo de velas, velas envolventes, todo ese tipo de velas dentro de la zona son velas de rechazo, ¿cierto? Si veo una vela de rechazo y está clara, está bonita, ¿cierto? Le puedo dar un 10%. Si veo una vela media rara ahí, no, le damos un 5 simplemente. Ya vamos a poner que teníamos una vela doji o martillo, como la quieran llamar, o sea, perfecto en la zona, le vamos a dar un 10%. Ahora, rechazo del último punto estructural. ¿Cuál es nuestro último punto estructural? El último punto que fue roto. Es donde genera el cambio de estructura. ¿Y cuál es ese punto? Este de acá. ¿Está tocando ese punto? Sí, perfecto. ¿Cierto? Le damos un 10%. Ahora quiero explicar el tema del número psicológico. El número psicológico es muy simple. Yo voy y trazo una línea dentro de la zona y le hago clic. Y vamos a coordenadas. Justo aquí está dando un número cerrado. Justo. Hay veces que puede dar otro número y si usted, no sé, les da 3150, por ejemplo. Nosotros nos vamos a números cerrados. ¿Cuáles son los números cerrados? 4500, 4100, 4300, ¿cierto? ¿Cuál nos coincide más cerca de la zona? Por ejemplo, coloco 4500, o sea, 43500. Está muy arriba, ¿cierto? No tiene lógica. La idea es que esté dentro de esto, pero números cerrados, ¿cierto? Perdón, me equivoqué, le puse muchos números. Por ejemplo, estaba justo, ese es un número psicológico realmente, justo ahí. Pero la idea es que se termine en 0, 100, 200, 300. Si nos da dentro justo de la zona, perfecto, se toma ese número psicológico. Si llega a dar como, por ejemplo, cuando le puse arriba, ¿cierto? Y se fue para acá la zona, no me sirve. No importa, no es algo importante, es simplemente una confluencia más, igual que la EMA. Es igual que la EMA, no es algo que vaya a ser muy fundamental. Pero obviamente si está activando la zona y está justo dentro, al medio o cerca de esta zonita de acá, perfecto. De ahí vamos a validar lo mismo. Le damos de un 5 a un 3%.
o un 5 si está tocando, si no, ahí vamos validando, le podemos dar un 2%. ¿Entienden el número psicológico o tienen alguna duda respecto a eso? No, no entiendo. Vale, vamos a ir a buscar una zona abajo. Vamos a ir a buscar una zona acá abajo. En el trade que marqué. Esto es muy, muy simple, chicos. No tiene ninguna lógica realmente esta zona. Esto es número psicológico. Tomo la línea, Esos son como lo coloco dentro de la zona, ¿cierto? De mi zona que yo tengo marcada. Le doy doble clic. Fíjense, esto no es un número psicológico porque termina en 912. Perdón. Son números cerrados, chicos. En vez de 912, le puedo colocar 700. No, no me sirve el 700. ¿Por qué? Porque está por debajo, ¿cierto? Le doy al 900, cerrado. Me da justo dentro de la zona, ¿cierto? Eso es el número psicológico. Si tengo 930, por ejemplo, no me sirve, o 949, no me sirve, tiene que ser 00, tiene que terminar en 00. Si me da dentro, bien, si no, no importa. Si coloco, por ejemplo, no sé, 800, no me da dentro de la zona. No me sirve el número psicológico. No lo tomo como confluencia simplemente. Pero eso es un número psicológico. Acá mismo abajo, lo tiro ahí, lo tiro ahí. 9441. No, 400 simplemente. Y está ahí. ¿Cierto? O 500. Si le doy 500, ¿dónde queda? Queda ahí, dentro de la zona. ¿Puede ser válido? Sí, es válido. ¿Lo entienden ahora? No tiene otra lógica, chicos. Es simplemente eso. No tiene un punto más allá el número psicológico. Es simplemente una confluencia, como les digo, igual que la EMA. Yo personalmente no lo utilizo. Pero, ¿y cómo determinas tú ese número psicológico? Es decir, Son números psicológicos. Literalmente eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la estrategia, que es un número psicológico en base a qué, que son números cerrados dentro de la zona simplemente. Es eso, no tiene, literalmente no tiene otra explicación ni otra lógica el número psicológico. Es simplemente eso. Si me da un número que no es cerrado, como les digo, ahí, no es, esa termina en 436, eso no es un número cerrado. ¿Cuáles son los números psicológicos en este caso? Los números que terminan en 000. sí, está bien, pero no cacho de qué me sirve ese número. Es decir, ¿para qué me va a El, servir para... es una no cacho. confluencia más dentro de la zona operativa, de tu zona. Tú no vas a buscar un número psicológico fuera, acá arriba, no me interesa. Es dentro de tu zona que tú ya tienes marcada, ¿Ya? ¿cierto? Y la línea se traza dentro de esa zona. Ya estamos, ya está. Trazas Ya, una yo línea. coloco, claramente, y si me lo coloca 30, Sí. ¿cierto? Ya, yo voy y el número psicológico es en base a eso, que yo termino en 4, eso es un número psicológico. Y si me da la confluencia como ahí, ¿cierto? Y queda dentro de la zona, el número cerrado, yo tomo ese número psicológico como confluencia. Si no, no. Es igual que la EMA. La EMA tampoco tiene una lógica. Son simplemente No, pero que la EMA, confluencias de por la ejemplo, estrategia. Está por es que encima de la EMA, simplemente marxista. exacto, pero en este caso el número psicológico que va a Da una estar alcista. confluencia de que, mira, te explico, lo quieren como, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Creo Son, que personalmente lo que entiendo es que el número psicológico se coloca porque generalmente los bancos e instituciones financieras siempre exacto, cierran sus transacciones en números cerrados y por eso se coloca exacto, el psicológico. exactamente. Eso es lo que quería explicar. Que son números psicológicos en base a instituciones. Eso es como un número psicológico. Por eso Claro, lo porque utilizan ellos dentro de son las los que zonas. mueven el precio al final del día, o no somos nosotros como trader minoristas. Exactamente. Y por eso es dentro de esa zona. Ya eso le llaman número psicológico, pero es una confluencia más dentro de eso. ¿A qué se refiere el número psicológico? Que mayormente el precio activa esa zona en números cerrados. A nadie le interesa, por ejemplo, entrar en un punto que dice 4016, no, en 400 o 4000, ¿cierto? Que sean números cerrados. No sé si me explico.
Pero no es una confluencia más allá, como les digo, no es algo que va a hacer la diferencia en el trade. Si no me da número psicológico dentro de la zona, a mí me da exactamente igual. Yo no voy a eliminar un trade o voy a activar un trade porque me está activando un número psicológico. Me da exactamente igual. Yo realmente no lo utilizo. No sé si queda claro eso. O saben cómo activarlo, tienen alguna duda respecto a los números, como los números cerrados en este caso. Siempre va a ser dentro de la zona, como les digo, no van a marcar el número psicológico acá o acá, va a ser dentro de la zona. A eso se le llama número psicológico. Por eso mismo, porque son números de instituciones, supuestamente. ¿Alguna duda respecto a eso? Para el que estaba preguntando o quedó claro respecto a lo del número psicológico, que es una confluencia que da de un 1 a un 5% si está dentro de la zona que tenemos marcada en semanal o diario. ¿Me pueden responder por el chat o por el micrófono o algo? Se entiende, Jason, se entiende. Yo Perfecto. personalmente utilizo el psicológico, pero lo utilizo de 500 en 500. Si no me Claro, puede da, ser de 500 en 500, también puede ser de 500 en 500, claro. exacto, si me cierra en 200, en 300, realmente no lo tomo en cuenta, pero cuando cierra Claro, en claro, 500, sí. perfecto. Sí, puede ser en 500 o en 19.000, 19.500, así. Exacto. Sí, también puede ser utilizado así. Pero realmente no tiene muchas, yo no lo utilizo realmente. Claro, al final del día tiene un 5% de confluencia, nada, Sí, un poquito. exactamente, exactamente. Eso, eso respecto a esto. Ahora, vamos a pasar arriba, denme un segundo. Ya tenemos claro esto, ¿cierto? O sea que aquí tendríamos un 30% de base. 30, 40, 50, 60, 65% de probabilidad de que este trade se dé en esta temporalidad, ¿cierto? Esto también tenemos que hacerlo en diario. ¿Cómo lo hago en diario? Igualmente, tomo este 30% y lo traspaso a diario. Es que obviamente están las tres temporales en tendencia y voy a hacer este mismo trabajo a diario. Lo mismo. Se me está activando la zona, ¿cierto? Y le voy dando porcentaje. Y en base a ese porcentaje, si me da arriba de un 60K y me da arriba de un 60K, yo tomo el trade, ¿cierto? Ahí ustedes van a validar si uno le da más que otro, ¿cierto? La idea es que lo hagan por separado. Yo he visto que igual lo explican y lo juntan y le puede dar un 110%, un 120%, pero no, prefiero que lo hagan una en semanal y la otra en diario. Y ocupen esta base del 30%, ¿cierto? Me la pasan a diario y me hacen el mismo trabajo en diario. La idea es que todos los trades que estemos tomando estén por sobre un 60%. Si alguno me da un 65, el otro me da, no sé, un 55, ahí es donde van a ir descartando los trades y van a elegir el que tenga más probabilidad de que se dé. Así es la forma de eliminar trades en la semana, ¿cierto? Y elegir, porque hay veces que yo, por ejemplo, esta semana tenía como 6 pares como en dirección correcta. Y ahí es cuando uno empieza a hacer el filtro de cuál elegir, ¿cierto? Así que eso. ¿Alguna duda respecto a la checklist, chicos? Pues estamos claros con eso. Sí, estamos claros. Vale, perfecto. Ahora vamos a ir a analizar los trades que teníamos en la semana. No sé si quieren que lo analice de cero o le explico el análisis por encima. De cero nomás, Jason. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a analizar este trade de cero. Yo acá entré en 15 minutos, confirmé la entrada. Vamos a eliminar todo acá. Como les digo, normalmente cuando empezamos a analizar el gráfico, la idea es que yo vea las velas claras y la estructura clara, ¿cierto? Para mí esto ya está perfecto. Y empiezo a hacerle seguimiento al precio donde lo vea más claro. O sea, acá, impulso, ¿cierto? Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso,
me cambia estructura acá. Ya se pone bajista el precio, ¿cierto? Pero acá yo no estaba operando esta semana, aquí, este punto de acá. El precio sigue generando bajo, ¿cierto? Y esto yo lo voy a tomar como un retroceso, toda esta mecha. ¿Por qué? Porque en diario esto no es una mecha, son cuerpos. Activo esta zona en semanal, como retroceso, ¿cierto? E impulso. O sea que cuando yo empecé a analizar acá en la semana, el precio estaba acá, y yo ya sé que la estructura está bajista en este punto, ¿cierto? Y marco mi alto, es el cuerpo de acá, y mi bajo, que es el cuerpo de por acá. ¿Cierto? Ya sabemos que estamos dentro de un rango bajista acá en este punto. Yo busco zonas dentro de este rango. Como les digo siempre, puede ser en los cuerpos, busquen siempre los cuerpos de las velas, ¿cierto? Es lo ideal. Acá tengo una zona. ¿Y por qué los cuerpos? Porque si yo me voy al gráfico de líneas, fíjense, yo marqué solamente los cuerpos y ya me confirma que es una zona válida. Pues fíjense acá un toque, dos toques, tres toques, más atrás tengo otro toque más. Por eso no se marcan las mechas, por ese simple hecho, ¿cierto? O sea que acá tengo una zona válida, yo la tiro tomo acá, ¿cierto? Y marco esta zona. Aquí tengo una zona. Si la puedo ajustar un poquito más, sí, porque más arriba tenía otra zonita. Tengo esta zona de aquí, o si quieren pueden hacerla más grande. Eso va a ser decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque aquí tengo, este es como el último punto estructural y también me coincide con cuerpos. Me coincide con ese cuerpo, me tiene este toque de acá, más atrás también habían toque en esa zona. Tenía estas dos posibles zonas. Acá, ¿cierto? Esta zona de aquí y esta zona de acá. Yo normalmente acá hice esto. Ajusté los cuerpos de por acá y ajusté los cuerpos de abajo. Y tomé todas esas zonas, así. ¿Cierto? Teniendo todo esto listo, ¿cierto? Ya sé que semanal está bajista, diario está bajista. Y acá me confirma en diario lo que yo estoy esperando. Verifico ahí. Tengo impulso, retroceso. Me genera un impulso que me rompe este acá, ¿cierto? Cierra por encima el cuerpo y aquí hace el cambio de estructura a bajista. ¿Cierto? Ya entendiendo esto, yo sé que este es mi rango actual de diario, que es lo que le estaba diciendo que arriba en las líneas. Tengo este alto, este bajo, cambiar de color esto, poner verde. Tengo este alto, ¿cierto? Y tengo este bajo diario. Voy y marco mi último punto estructural de diario, que está dentro de la zona acá semanal, pero igual lo trazo hacia el lado como confluencia. ¿Me coincide con el semanal? Sí. Perfecto, ¿cierto? Puede ser, pueden marcarlo y si no, no, porque como está dentro del rango semanal, a eso les digo que tengan ese criterio, ¿cierto? De que estamos dentro de una zona semanal. Hay veces que este impulso puede ser más abajo, ¿cierto? Y me genera una zona por acá. Ahí puedo estarla marcando. Personalmente acá yo la marqué, pero no era 100% necesario. Y ahora es cuando tenemos que ir a 4 horas a ver qué está haciendo el precio. Tenemos la estructura. Vamos a cambiar la zona de diario para que se den cuenta que es esta de acá. Vamos a poner azul. En la zona diaria, ¿cierto? Y todo esto que está acá es el retroceso en 4 horas. Lo mismo que estábamos haciendo, seguimiento del precio. Vamos a tomar todo esto como un solo impulso acá. Tenemos este retroceso, impulso, vamos a tomar esto como un solo impulso, retroceso, esto al cuerpo, me rompe este alto, ¿cierto? Generamos un nuevo alto y aquí me hace el cambio de estructura el precio.
cierra por debajo, aunque sea un poquito con cuerpo, es válido. Aquí, si se dan cuenta, cerró por debajo en 4 horas. Esta vela de 4 horas, ¿cierto? Que fue el día domingo. Ahora, ya sabemos que tenemos nuestro rango de 4 horas bajista. ¿Cuál es? Este de acá. Tenemos nuestro alto. Y tenemos nuestro bajo acá. Esta vela que cerró por aquí. Había cerrado por ahí, ¿cierto? Ese día, confirmó ahí. Después confirmó más abajo, ¿cierto? Pero ya tenemos claro que está bajista 4 horas. Y aquí es cuando empieza el... Vamos a borrar la zona diaria. Yo marco mi zona de 4 horas, que viene a ser este último punto estructural. Y aquí es cuando ustedes se van a 15, 30 minutos. Vamos a ver, vamos a borrar vamos a borrar esto. Y aquí entra en juego el punto de entrada. Obviamente intenten operar en horarios Kilson, ¿cierto? Para que sea mucho más válido. Yo este día iba a entrar acá en este punto, el mismo día domingo cuando abrió el precio. ¿Qué pasa? Que quise esperar en 15 minutos, ¿cierto? Y si me doy cuenta acá, el precio nunca me generó cambio de estructura de este bajo que está acá, nunca. Me rompió al alza y no me generó cambio de estructura. Tiró unas mechas el precio, no hizo cambio de estructura, empezó a acumular. Y cuando empezó a acumular el precio, dije, esto va a manipular, ¿cierto? Capaz que venga a eliminar este alto de por acá, que fue de Asia. Este rango que está acá es un rango asiático. Lo manipuló, ¿cierto? En 15 minutos y cuando el precio genera este cambio de estructura acá, en este punto, es cuando yo tomo mi trade. Me rompe este bajo, ¿cierto? Y yo busco un retesteo de esta zona, ¿cierto? Igual pueden buscar aquí zonitas como de resistencia, ¿cierto? Que sean válidas, por ejemplo, fíjense en este toque de acá, tenemos toque acá, o simplemente ver la estructura. Me rompe, ¿cierto? Y yo trazo una zona acá. Lo ideal es que lo hagan así, más simple, no se compliquen tanto en eso. Y aquí yo activé mi trade en esta zona de por acá. Pueden bajar a 5 minutos para así, pero realmente no lo recomiendo. Mucho ruido en temporalidades más bajas. Simplemente se van a calentar la cabeza. Ahí está mi punto de entrada, ¿cierto? Y mi stop loss por el cuerpo de 4 horas. Yo lo puse al cuerpo y busqué mi profit abajo. ¿Dónde? En las mechas, en los cuerpos creo que por acá. Por aquí creo que fue. Algo así. ¿Cierto? Obviamente esto debería seguir bajando y venir a eliminar este bajo. Yo personalmente me salí como por acá porque me daba justo para pasar la fase 2. Pero podrían haber seguido el trade, sí. Si se dan cuenta, fue arriba, ¿no? El trade a testear las zonas, porque el impulso fue muy rápido, hizo el retroceso y vuelve a generar el impulso bajista que va a ir a eliminar estos bajos de por acá. Pero yo tomé el trade por acá. Si se dan cuenta, si no fuera porque entré por acá, ¿cierto? Perdón, no fue aquí, ¿o sí? Sí, sí, fue por acá. Creo que entré un poco más arriba, yo entré por aquí. Pero tomé el trade, ¿cierto? A las 4 de la mañana en la sesión de Londres, confirma en 15 por un patrón de vela y entré. Yo entré por un patrón de vela, no entré por cambio de estructura. ¿Cuáles son los patrones de vela? Los Star, ¿cierto? O patrones del amanecer, o como lo quieran llamar, como a 15 minutos para que vean esos patrones. Porque como le digo, tienen esa opción, esperar un cambio de estructura o simplemente operar el patrón de vela. Yo entro arriba, yo entro acá. Cuando yo veo esta vela envolvente acá, que activa estas zonas de por acá, que estas son zonas de 2 horas, que son como una zona de interés que había acá, y yo tomé el trade acá arriba. Acá arriba. Y aquí dije va a bajar. Como siempre el stop loss en 4 horas, ustedes simplemente por un patrón de vela pueden entrar. ¿Por qué? Porque están dentro de una Kilson, fíjense, son las dos, ¿cierto? Y hasta ahora empieza la Kilson y empieza a cambiar la estructura, el precio.
Y ahí es cuando tienen que entrar. Lo ideal es que entren dentro de una Kilson, no entren, por ejemplo, no sé, a las 12 o 3 de la tarde, son horarios muertos, el precio no va a hacer literalmente nada, va a acumular, va a acumular. La idea es que entren en una Kilson para que dé un movimiento inmediato al precio, ¿cierto? Y después cuando lo encuentre en horarios muertos y el spread aumente en la tarde, la idea es que estén por acá, ¿cierto? O avanzando en el trade. Pero si entran a las 3 de la tarde, ¿qué va a hacer el precio? Va a generar un impulso, después el precio acumula, viene hacia, el precio sigue acumulando, genera un rango, y después cuando llega a Londres, el precio manipula el rango asiático y da el impulso. Y ahí es cuando da la dirección del día. Por eso lo ideal es que operen en la Kilson de Londres o Nueva York, como recomendación. Intenten operar en esos horarios, no en otros. ¿Claro con eso, chicos? ¿Londres a qué hora significa hora chilena? Londres ahora está iniciando a las 5 de la ¿Tres? mañana. Ah, 4, 5 de la 4, mañana. perdón. 4 de la mañana. 4 de la mañana empieza Londres. Ya, dijiste Londres y la otra era Nueva York. Nueva York, sí. Nueva York está iniciando a las 11. A las 11 está iniciando. Ya. Ahora inicia el horario verano, cambia mucho, pero en invierno, por ejemplo, a las 2 de la mañana es bueno operar Londres, porque ahí está la apertura de Frankfurt, de ahí está Londres hasta como las 5, y después Nueva York que inicia a las 7 hasta las 11. Esos son los buenos horarios para operar, en horario de invierno. Ahora en verano modifica un poco, pero la idea es operar en pre-Londres, durante Londres, o pre-Nueva York y durante Nueva York. Después de Nueva York, por ejemplo, ya son tiempos muertos. Hay otras Kilson, pero son muy lentas. La idea es, como les digo, operar en las Kilson que tienen más movimiento, que son Londres y Nueva York. Es donde genera los impulsos. Normalmente, Nueva York, o sea, perdón, Londres genera un impulso y Nueva York genera ese retroceso para continuar el movimiento. Eso es lo que hace el precio normalmente. Por eso la idea es que operen dentro de ese margen. Si se dan cuenta, yo operé en Londres y el trade se dio muy rápido. El mismo día, por ejemplo, en la tarde ya estaba el take profit. Ah, Londres y Nueva York se fue bajista, no hubo un retroceso en Nueva York, por eso simplemente el precio se fue tan rápido. Porque las dos Kilson se unieron y se fueron directamente a bajista. Y dio el profit en un día. Yo pensé que iba a durar 2, 3 días el trade y el primer día me tocó TP. de hecho, mira, tú ahí, por ejemplo, dijiste en 15 minutos hiciste, digamos, la operación, pero y para el stop, ¿te pasaste a 4 horas? Claro, claro, 4 horas. Eso es lo que les digo, que esto es lo fundamental. Ah, Que es siempre decir, nuestros disculpa, marcaste en 15 y después te pasaste a las 4 horas y ahí marcaste el stop loss. Mira, lo vamos a explicar al revés. 4 horas, Ya, ¿cierto? Marco mi rango de operativa, que es este. Está el altito aquí con este bajo, ¿cierto? Que me rompió esto. ujú, Yo marco mi zona azul acá, ¿cierto? Que es mi último punto estructural, que es mi zona supuestamente operativa. Yo podría poner mi trade aquí simplemente, ¿cierto? Y mis stop loss por encima, pero yo me fui a 15 minutos para validar esa zona. Es lo único que ya. tenemos que hacer. Porque hay veces que el precio puede venir acá y en 15 minutos el precio llega acá arriba, pero tu stop loss va a seguir siendo este, pero mi punto de entrada se modifica. No va a ser en este punto estructural, va a ser acá. Si se dan cuenta, el precio, hay veces que llega incluso a este tipo de order block que hay acá y pueden operar así. Y pueden pasar de 30, 40 pips que les daba acá abajo, o 20, por ejemplo, a pasar a 8, o 10 pips, o 12 pips, no sé, ¿cierto? Dependiendo de dónde llegue en 15 minutos. Eso es el punto importante de bajar de temporalidad dentro del rango de 4 horas. Pero sigo insistiendo, la base de esto es el stop loss en 4 horas. Eso es lo que les va a mantener el porcentaje de asertividad alto. ¿Cierto? No que si me hace una estructura en 30 minutos, yo entro en 30 y coloco el stop loss en 30 minutos, no. Eso es incorrecto. Se puede hacer, sí, pero va a haber una mecha, una noticia y los va a sacar. ¿Poner el stop por encima de la mesa o por arriba del cuerpo? Eso ya va a ser decisión de ustedes. Yo a Ah, veces lo ok. coloco en el cuerpo o puede ser. Eso va a ser como. La idea es que les dé 1 a 2. Un 2, mínimo 1 a 2. Si me da, por ejemplo, yo coloco la mecha, o sea, por encima de la mecha,
y en el bajo de acá me da, por ejemplo, acá me da 1 a 3. La idea es que dé más de un 1 a 2, mínimo 1 a 2. ¿Cierto? Si quieren ok. ajustarlo un poco, pueden ir al cuerpo, o a la mecha, o por encima. Ahí va, ustedes tienen que tomar esa decisión. Yo normalmente voy al cuerpo. No debería romper ese cuerpo. Pero hay veces que el precio viene una mecha y tampoco me rompe con cuerpo, pero viene una mechita, podría sacarme el stop y cerrar por debajo. Y se va el precio. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿Cierto? Por eso la idea es que siempre estén por encima de 4 horas. Digo lo de bajar de temporalidad es simplemente para que ustedes se confirmen de dónde están entrando, porque si no tendrían que entrar por acá, ¿cierto? Y también para evitarse tiempo, porque hay veces que en 15 minutos el precio puede estar acumulando todo un día acá y no confirmar nunca, y cuando confirma por acá, ¿cierto? Toman el trade y se ahorran un día de estar esperando ahí. ¿Quedamos claros con eso o tenemos dudas todavía de cómo entrar? No, Sí, está claro por mi parte. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a analizar el otro trade que tengo en USDCAT, que todavía no toca Take Profit, pero va para allá. Esto es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Por ejemplo, acá teníamos una zona, activa esta zona en semanal, ¿cierto? Que fue un rango operativo que tenía acá, que fue este impulso, aquí no me activó, nunca vino en semanal a hacer el retroceso, si viene y me rompe este alto, ¿cierto? Me genera este retroceso que, como les digo, yo en semanal tomo estos retrocesos, ¿por qué? Porque en diario esta mecha son velas, y en 4 horas igual, solamente se ve una mecha en semanal, ¿cierto? Tomo este retroceso, pero lo tomo al cuerpo de acá, ¿cierto? Y me genera este impulso y me genera este nuevo alto aquí. O sea que mi rango de USDCAT era alcista. Tengo este bajo, tengo este alto, tengo mi último punto estructural acá. Trabajo a diario. Vamos a borrar esto de acá porque está ocupando espacio. ¿Cierto? Si se dan cuenta, este era el punto semanal y las mechas que yo marqué acá, el punto semanal, ¿cierto? El bajo en el cuerpo, si se dan cuenta, las mechas de semanal son todos estos bajos diarios. Estas velas diarias que están acá. Por eso lo valido como un retroceso esa mecha semanal. Ahora, este era mi último punto semanal, ¿cierto? Tiene toques correspondientes, más atrás también tiene unos toques, mucho más atrás. Y esta zona es válida. ¿Qué hace el precio aquí? Me genera, perdón, este trade lo había dado la semana anterior, que genera este alto, ¿cierto? Da el take profit inmediatamente, que creo que varios no lo tomaron ahí, pero generó este alto, pero no me rompe estructura, no me cambia la estructura diaria. Y mi estructura diaria es este bajo con este alto. Es lo mismo que está en semanal, un poquito más abajo simplemente esto. Pero todo este impulso que está acá es mi estructura semanal, perdón, diaria. Y todo lo que está generando dentro de esto es estructura interna simplemente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no me rompió con cuerpo acá, simplemente fue una mecha. ¿Cierto? O sea que mi punto estructural de diario, ¿cuál era? Es este mismo de semanal. Me coincide con semanal. Si se dan cuenta, este es el último punto estructural de diario, que es el mismo de semanal, y viene y lo activa, ¿cierto? Y aquí yo le empiezo a hacer seguimiento al precio en 4 horas. Se dan cuenta, 4 horas que hizo el precio en toda esa mecha que había hacia arriba, que el precio no rompió. En 4 horas sí rompió este alto. El alto de semanal lo rompió, el diario también lo rompió. Y me genera todo este impulso, 4 horas, dentro de la zona diaria, ¿cierto? Me genera todo este impulso y estamos dentro de este rango de 4 horas actualmente, ¿cierto? Este es mi bajo, este es mi alto de 4 horas dentro de nuestra zona diaria y nuestra zona semanal, y me genera esta zona de acá, en 4 horas, que es mi último punto estructural. Yo tomo esta zona de 4 horas, tiro hacia el lado, ¿cierto? El precio viene en 4 horas, todo esto es en 4 horas. Cuando viene acá el precio, me activa la zona,
me hace un cambio de estructura acá, ¿cierto? Miren, esto es un patrón de vela, literalmente un patrón de vela. Vela de indecisión, vela envolvente, viene a testear la zona, ¿cierto? Y sube. Yo personalmente esperé que hiciera este cambio de estructura acá porque esto fue la semana anterior. Viene el precio acá, ¿cierto? El domingo y me rompe la zona acá. Me genera esto acá, ¿cierto? Y me deja una nueva zona en 4 horas. Todo este punto es una zona de interés en 4 horas. Hice yo, esperé que el precio retrocediera acá en estos puntos el lunes, porque aquí casi me toca take profit y ahora se devolvió el precio a la misma zona. Yo entré acá, lo marqué acá. Esto lo analizamos el día domingo. El precio casi toca el take profit. ¿Qué hizo el precio? Se devolvió. Y ahora va directamente al take profit. Pero yo acá no bajé a 15 minutos, nada. Acá yo literalmente entré acá en esta zona. ¿Por qué? Porque la zona era grande, mucho cuerpo, ¿cierto? Y me daba poquito de stop loss. Fíjense, 33 pips. Y dije, voy a buscar un 2.5 y lo puse directamente en 4 horas. ¿El stop loss dónde? Fíjense, en el cuerpo de 4 horas. Si lo ven en 2 horas se ve más claro quizás. También pueden verlo en 2 horas cuando en 4 no se ve tan claro. Y ahí está, ¿cierto? Y yo tomé el trade por acá, por mercado. Activé, ¿cierto? Y lo dejé correr, simplemente. Y me stop loss al cuerpo. Si se dan cuenta, la mayor parte del tiempo yo los stop loss los coloco al cuerpo. Muy pocas veces. Y cuando veo muchas mechas, por ejemplo, o lo veo medio raro, puedo ponerlo por debajo. Pero si veo esta vela así, por ejemplo, o una vela clara de cambio de estructura, yo me voy al cuerpo. Es lo más seguro, porque si me rompe este cuerpo, ya el precio está invalidado, el cambio de estructura. No debería hacer eso, ¿cierto? Así que este trade debería llegar al take profit ahora, hoy o mañana. Yo creo que en la sesión de Londres de hoy día puede que llegue. Puede que venga a buscar estas zonas de por aquí y suba nuevamente. Y den take profit, ¿cierto? Pero esto debería llegar acá arriba. Tiene que sí o sí ir a eliminar ese alto. Y tiene que ir para allá. Si se dan cuenta, en diario también está generando un ¿Cuál nuevo alto cambio. cuál Este, alto tiene que eliminar Johnson? Ese, esto, ese que está ahí. sí, el alto de diario, esa mecha de diario. Debería llegar sobre eso. Debería ir a eliminar eso, sí, debería ir a eliminar eso de allá. Pero eso es no es una vela, pues es como se llama Es que lo que pasa es que aquí no se ven velas, pero tú lo ves en 4 horas y sus cuerpos. Ah, ya. Ese está, Debería no llegar está a, en cuatro. claro. Es lo mismo que le explicaba en semanal. El tema de este retroceso, fíjense acá. Esta vela que está acá, si se dan cuenta, todo este bajo está que yo marco este cuerpo, ¿cierto? En semanal. Esta es mi estructura semanal. Pero si yo me voy a diario, ahí está el cuerpo de semanal y fíjense la mecha de semanal. Son cuerpos diarios. Aquí no hay mecha en diario. Normalmente, como les digo, las mechas, cuando yo veo una mecha en semanal, yo sé que en diario hay cambio de estructura. Y lo mismo con diario. Si yo veo una mecha en diario, es que en 4 horas hay un cambio de estructura. Y a eso se refiere con patrones de vela. Cuando ustedes ven una vela envolvente, cuando ustedes ven una vela de rechazo, quiere decir que la temporalidad más baja está generando cambios de estructura. Porque el mercado fractal, eso es lo que pasa. Por eso los patrones de vela son tan válidos en este caso. No es necesario esperar un cambio de estructura. Ustedes simplemente viendo una vela o un patrón de vela ya entienden que las temporalidades más bajas vienen en cambio de estructura. Lo mismo va a pasar si ustedes ven una hora y no quieren bajar a 15 o a 30, y si ustedes en una hora ven un patrón de vela, una vela de rechazo, una vela envolvente en una hora, ustedes simplemente viendo eso, ustedes ya saben que 15 y 30 minutos hizo un cambio de estructura, sin ir a ver la estructura en 15. No sé si me explico en eso. ¿Queda claro ese punto, chicos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ir a ver otro par, que es el CAT JPI. Esta predicción también se cumplió. Acá tenemos lo mismo, chicos.
Aquí ganamos en compra y también de las ventas acá. Compras de hace tiempo. ¿Qué tenemos acá? Yo empecé a seguir el precio de acá. Fíjense, activo estas zonas que son importantes, aunque el precio aquí estuviera alcista, ¿cierto? Y no me había hecho cambio de estructura todavía. Dije, activa esta zona, me generó velas de indecisión y esta semana me generó esta vela envolvente. ¿Cierto? La semana anterior fue totalmente bajista el yen japonés. O sea que me genera este punto alto de acá. Me genera un punto bajo acá. Estaba ahí el precio cuando yo lo estaba analizando. Y tenía este punto estructural, pero todo lo que está dentro de todo este rango para mí es válido. Y yo tengo esta zona de acá con este toque y todos los toques que están más atrás, fíjense. Fíjense esa zona como es de importante. ¿Cierto? Es una zona válida, ustedes se van aquí, se dan cuenta, tenemos toque acá, aquí, ¿cierto? Es una zona importante donde el precio toca y genera movimientos en direcciones. Tomé esa zona y me bajé a diario. ¿Qué veo en diario yo? Acá en este punto. Tenemos este bajo, ¿cierto? Este alto. Aquí hace un cambio de estructura, rompe la EMA, me genera todo este impulso, y me genera este pequeño retroceso acá, y me genera este bajo, que era este punto de acá. O sea, en diario yo validé esto como un impulso y un rango operativo. Todo eso. Está acá. Este alto y este bajo en CAT JPI. Validando la zona que es semanal, ¿cierto? Y me bajé a 4 horas. Yo activé esto como una zona, una posible zona de rechazo. No me generó un retroceso tan claro, pero los cuerpos de esto que está dentro de semanal, yo lo validé como una zona importante. Y en 4 horas se ve mejor. Fíjense, por eso yo valido este retroceso diario, por cómo lo veo en 4 horas. Si se dan cuenta, esto era el retroceso en diario, y lo actualizan acá al de 4 horas. Todo este es el retroceso que me generó el rango diario, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Marco la zona de 4 horas dentro de semanal, ¿cierto? Y la zona diaria, me generó esta zonita acá, que es la misma zona que me coincide en diario, que yo marqué como diario, que son los cuerpos. Me generó esta zona diaria, o sea, perdón, 4 horas, y estaba esperando yo en 4 horas que el precio viniera acá, literalmente. El precio vino, ¿cierto? Acá está, esto es la semana anterior, ¿cierto? Ahora estamos el domingo y el precio viene a buscar la zona y el precio cae de inmediato. Esto es lo que les digo respecto a los otros pares. Que hay veces que el precio que hace activa la zona de 4 horas y se va al tiro. No necesita ir más arriba. Pero hay veces que el precio no va a hacer esto, el precio va a hacer esto acá. Y va a llegar acá, y va a llegar acá, ¿cierto? Y ahí va a caer el precio. Tenemos esas dos opciones. Pero recuerden, nuestro stop loss, ¿dónde va siempre? Por encima de 4 horas, siempre. O sea que yo acá tendría que haber tomado un trade aquí y poner mi stop loss por acá. 100 pips me da ahí. Y bajar acá. Y si no les gusta eso, porque como les digo, si no le da la operativa y no les da el... Esperan que vuelva a generar en 4 horas un rompimiento de estructura y no genere este impulso tan grande, ¿cierto? Y esperan este rompimiento de acá, toman su trade acá. Se baja. Stop loss por encima. Y ahí bajó de 100 a 55 pips. Y si fueron más minuciosos y bajaron a 15 minutos, podría haber entrado por ahí. Ya estaba a 40 pips. ¿Cierto? La idea es que en eso tengan paciencia, porque siempre si el precio va en buena tendencia, me generó un impulso largo en 4 horas, me va a volver a generar un nuevo bajo y una nueva zona para yo poder entrar. El precio no se va a ir sin muy pocas veces lo hace. Si se dan cuenta, fíjense cuánto dio el trade acá. Fácilmente podían salirse en esa mecha y tomar un 2.77, incluso un 1 a 3 les daba fácilmente. Fíjense en la velocidad que dio ese trade. Incluso si vamos a buscar 1 a 2, un 2.5 como recomiendo yo, o un 1 a 2,
lo dio muy rápido. ¿Entienden eso, chicos? ¿O quedan dudas ahí respecto a esto? La idea es que en ese punto sea minucioso a la hora de elegir el trade y que les dé el porcentaje, no estén buscando mucho más abajo. Por ejemplo, acá si yo me voy a diario, podría venir acá a estos bajos, sí, a ir a eliminarlos, sí, pero igual está muy lejos. La idea es que enfoquemos dentro y por eso yo les recomiendo un 1 a 2, un 2.5, porque si me voy acá, si se dan cuenta, el precio puede demorarse toda la semana y pasar a la semana siguiente y llega ya el precio, sí. Pero la idea es que estemos tomando ganancias durante la semana. Eso es lo importante acá. Así que en ese aspecto, yo les recomiendo eso. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? ¿O estamos claros? Claro, claro. Vale, perfecto, perfecto con eso. Ahora, quiero, si tienen alguna duda, pregúntenme. Ya analizamos los pares que teníamos proyectados para la semana. ¿Alguna duda Sí, respecto a la estrategia? ¿Algún punto o algo? aparte de esto, consulta sobre el calendario económico, se puede saber hacia dónde Calendario puede ir económico. la tendencia. Mira, yo normalmente no veo el calendario económico para operar. Ah, ya. Realmente, en la estrategia que a mí me enseñaron que no se utilizaba, pero puede ser una confluencia si tú sabes utilizar eso, sí. Pero, Ya. el calendario económico no te va a dar una tendencia, no te va a decir para dónde va el mercado literalmente. Lo que te va a decir es que en ese momento el precio se va a acelerar. Pero tú todo el análisis tienes que hacerlo en el gráfico, y lo único que puede pasar es que el trade se dé más rápido. Es el único Ok. beneficio que te va a dar una fundamental. Pero Le jamás te da va a el cambiar empuje, ¿no? estructura. Claro, cuando cambia estructura es cuando tú operas, por ejemplo, en day trading o scalping. ¿Y por qué sucede eso? Porque las estructuras que marcan ellos son de 1 hora, 2 horas hacia abajo, ¿cierto? Y eso no es una estructura real del mercado. No tienen la base de semanal. Por ejemplo, yo en 1 hora puedo ir alcista, en 30, en 15, pero a mí todo de semanal y diario me viene diciendo que todo va bajista. Y aparece una Ah, noticia y me toca stop loss y me quita 3%. Y me dicen, no, me cambió la estructura. No te cambió la estructura, es que tú simplemente estás viendo una parte del mercado. Y nosotros acá estamos viendo completo la estructura, desde lo macro a lo micro, ¿cierto? Por eso ya, acá no afecta mucho eso. no es tan relevante entonces. Exacto. Incluso una noticia acá en una vela diaria o semanal, incluso ni se nota mucho. Se acelera un poco el take profit, pero es lo mínimo. No se nota mucho. Así Ok. que eso respecto a... Pero si como te digo, si tú sabes ver eso, el tema de las fundamentales, perfecto. Igual te va a servir como para elegir el par, por ejemplo, no sé, el euro esta semana se va a mover mejor, o el yen japonés, ¿cierto? Y ahí elegir qué pares posiblemente tengan más movimiento en la semana. En ese aspecto sí te puede ayudar. Ya, ok. Gracias. Perfecto. Otra duda, chicos, o algo respecto a la estrategia, mentalidad, plan de trading, o algo que necesiten. Mira, Jason, mira, yo tengo una duda, pero es bien básica ahora. Dime, Es, cuenta. mira, por ejemplo, ya, supongamos que yo quiero arriesgar el 2%. Si tengo una cuenta de $100.000, son $2.000, ¿cierto? Claro, sí, $2.000. Ya, entonces, ya, yo tengo identificado dónde voy a entrar, tengo identificado también cuál va a ser mi stop y mi toma de ganancia. Entonces, ¿yo cómo traduzco esos $2.000 a lo que tengo que comprar? Me imagino que son los mini lotes o lotes, ¿no? Claro, pero eso te lo da la calculadora de Forex. ¿Ubicas la calculadora de Forex? No. Ya, Podríamos esto, hacer podríamos hacer un ejemplo ahora, sería mucho. claro, perfecto, perfecto. Yo igual tengo un video de eso en YouTube, pero es lo básico, lo vamos a explicar acá. Y lo vamos a pasar a la Ya, calculadora de Forex. Mira, por favor. yo cómo calculo esto. Yo tengo esta posición de riesgo-beneficio, ¿cierto? Sí, Y yo correcto. sé que acá, ya, esto es lo que yo tengo que pasar allá. Yo acá tengo, aquí arriba me dice 38,5, ¿cierto? Esos son los pips de stop los que yo tengo ahí. Ya. No se ve mucho acá, pero 38,5.
Ya, Ya. lo voy a cambiar de color porque no se ve bien. Texto lo voy a poner en negro para que se vea. No sé si se ve ahora. Sí, 0,36, Ya, stop lo que importa es lo del 0,38, medio. No, esos, 38, 38,5. exacto, eso es lo importante acá, 38,5. Ya, Esos son los pits de stop los que yo tengo que utilizar y pasar ¿a dónde? A la calculadora de Forex. Y vamos a ir allá, vamos a hacer un ejemplo de eso, ya. ¿cierto? Esto es lo que yo tengo que poner allá. Y yo en base a esto, allá me va a dar mi lotaje que yo tengo que utilizar, realmente, es eso. Esto es la base, Pero el stop. se supone que en este caso tú vas a arriesgar $2.000, me decís, no, si pierdes Claro, claro, el gas, son 2.000 no. claro. Mira, Esa es la idea. voy a compartir pantalla, voy a pasar allá, mira, y lo vamos a hacer. Calculadora de Forex. Quiero que te quede claro eso. La calculadora hace todo por ti, incluso no tienes que hacer mucho. Ya. Mira, voy a compartir pantalla de allá, centrar otra ventana, calculadora. No sé si se ve. No, La calculadora no. Se ve, ¿no se digamos, ve el todavía? gráfico. No. No sé si tienen que cambiarse ustedes Ahí, porque te ahí comparto sí. dos. Ya, perfecto. Ahí está la Mira, calculadora de acá, tamaño de la posición. Sí. claro. Acá yo elijo el par que yo voy a operar, ¿cierto? Esto no se Euro actualiza. USD. Sí. O el CAT JPI, el que tú quieras. Acá están todos los pares, mira. Ya. Tú eliges el par Ya, que pero vas a el que operar en este estábamos, lo que CAT estábamos JPI. recién analizando, el que estábamos analizando recién era el CAD, Sí, ahí lo puse, JPI. CAT JPI. Ya, ok, Sí, CAT ok. JPI, ¿cierto? Acá Sí. coloco el tamaño de la cuenta, que son $100.000, Ujú. ¿cierto? Y acá yo coloco el riesgo que yo quiero. ¿Cuál era tu riesgo? ¿El 2%? Tú pones 2%, 2%. Claro, 2%. ¿Y qué te dije que era lo importante? El stop loss. ¿Y cuántos pips me 38, daba mi stop loss? Claro, 38,5. 38,5. ¿Y qué voy a hacer yo? Calcular. Y ahí me da el lotaje. Y fíjate que dice acá, money, $2.000, Ya. ¿cierto? Y 7,78 lotes es lo que tú tienes que poner en el MetaTrader o en el Match Trader donde estés ingresando a la operación. Esa es la cantidad de lotaje. 7,78. Sí, ese es el punto exacto de lo que tú tienes que poner ahí en la operación. Esos son los lotes, ¿cierto? Ya. Tú pones esos Ya. lotes y acá, ahora nos vamos a ir al gráfico. No sé si entendiste la calculadora para dejar de compartir eso. Sí, 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 está clara la calculadora. ¿Cómo se hace la calculadora para Perfecto. Calculadora del tamaño o sea, que coloca calculadora de Forex y te va a aparecer al tiro. calculadora de Al Forex? tiro. Ya. Calculadora de Forex y aparece al tiro. ¿Está la aplicación igual? Sí, Como la puedes ahí. descargar igual, la aplicación desde el celular igual la puedes descargar. Ya. Ahora, ¿cierto? Ya tenemos el tamaño de la posición, ¿cierto? Tú sabes qué lotaje vas a poner en base a ese stop loss y ahora tú vas a calcular tu ganancia. Cuando esté 1-1 acá, el precio me diga 1-1 aquí, No, no se ¿cierto? está viendo nada. No está compartiendo aquí. Realmente, no estoy compartiendo, a ver, comparto al tiro el gráfico. ¿Se ve ahora? No, ahí sí. Ya, perfecto. Como te digo, ya tenemos nuestro stop loss, ¿cierto? Que 38,5 nos está dando, ¿cierto? Los $2.000 de pérdida, si es que llegara Correcto. a este punto alto, ¿cierto? Ujú. Correcto. Ahora, cuando yo quiera calcular lo que yo voy a ganar, si yo lo tengo aquí en 0,5, quiere decir que yo voy a ganar solamente $1.000 acá, ¿cierto? El 1%. Ya, correcto. Si a mí me da 1-1 acá, donde dice riesgo-beneficio, ¿cierto? Se mueven los numeritos, y a mí me da acá, por ejemplo, 1-1, eso son $2.000. Ahí yo tengo el 2%. Si yo quiero el 4%, ¿cierto? Los $4.000 tiene que ser 1-2. Y va a ser así, voy calculando yo cuánto voy a ganar. O sea que si yo voy al 2,5 acá abajo, estoy ganando $5.000, que es un 5%. Ya, pero eso va a significar que tengo que ir
tengo que ir más abajo, digamos, ¿cómo se llama el número que está al lado derecho, ¿cierto? El 106.4082. Acá, en ese número. Claro, pues, Ya. esto es el precio que tú vas a poner. Ahora, esto es lo que tú tienes que pasar al MetaTrader en este caso o al Match Trader. Tú pones nuestro punto de entrada, va a ser acá, ¿cierto? En Ujú. 107,023. Y tú tienes que Ya. poner estos 38 acá y este número que te da el stop loss aquí va a ser 107,408, ¿cierto? Ese va a ser tu stop loss. Y eso tú lo Correcto. traspasas al MetaTrader. Lo mismo va a ser con el Y Take ahí, Profit. Tú vas a ver el número acá, 106,066. Eso lo vas a poner tú en el MetaTrader como tu toma de ganancia. Y ahí te va a dar el 5% en este caso. ya. No sé si se queda claro, con alguna duda respecto a eso. Súper, súper, súper. La calculadora hace todo. Como te digo, si tú tienes el stop loss listo ya no hay problema. Sí, lo que pasa es que el otro día usé usé otra calculadora, pero justamente me da ese número tan grande, entonces dije, ¿cómo puede ser el número tan grande? Entonces por Claro, eso es no lo que caché. son $100.000. Claro. Uno ocupa poquito cuando está con 5.000, con 10.000. Pero yo, por ejemplo, en la operación de hoy día que ingresé, igual puse harto lotaje, en la que pasé la de 50K, te digo al tiro cuántos lotes usé. Igual arriesgo el 2%, Ya. utilicé 5 lotes, Que- 5 lotes en el 2%. Pero Pero eso. recién vimos que eran 778, ¿esos son 5 lotes? No, 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 no. No, tal cual. Tú colocas 7,78 en el MetaTrader o en el Match Trader. Y eso te lo va a calcular solo y tú pones eso. Y ahí después pones tu stop loss en base al Trading View, que va a ser esto, ¿cierto? Este número de Ujú. acá, el punto de entrada. Obviamente el punto de entrada va a variar. ¿Por qué? Porque si yo entro por mercado a veces es 107,020 o 107,010, pero varía muy poquito, ¿cierto? Pero en base a lo que tú ya calculaste, está calculado en base al stop loss, o sea que si entro más abajo esto va a quedar así, ¿cierto? O va a quedar así. La idea es que en ese punto sea exacto a la hora de entrar, como en base a lo que tiene en TradingView. No varía mucho si es muy mínimo, Ya, muy mínimo eso. Pero tienes que colocar tal cual lo que te señala la calculadora de Forex, la eso calculadora. traspasarlo ahí al trading, o sea, al MetaTrader o al Match Trader donde estés operando. Ya, Pero es muy exacto eso. ya. No, ahí me quedó súper claro. Perfecto, perfecto. Ahora, chicos, ¿alguna otra duda respecto a algo, estrategia, plan de trading, lo que quieran arriesgar o algo? O empresa de fondeo, si tienen alguna duda, intentemos resolverla ahora. Esto recuerden que va a quedar grabado, yo lo voy a subir al canal de YouTube para que lo repasen. Ah, sí, También pequeño. lo voy a subir a TikTok igual ahí para que estén repasando, para que tengan este material ahí y les sirva y repasen. Eso a la, a la cuenta, es decir, No se al, escuchó muy bien la pregunta. no, te digo que la grabación tú la puedes mandar al chat, Sí, 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 la puedo mandar, sí, sí, no hay problema. para rescatarla de ahí, por favor. Sí, 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 no hay problema. No hay problema, la voy a subir a YouTube, la mando al grupo, a todos, la voy a mandar a todos lados, así que no hay Oye, problema con Jackson, eso. y lo otro es con respecto a lo que dijiste recién, estas cuentas que uno puede comprar, Claro, la empresa de fondeo. la empresa de fondeo. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando una cuenta, no sé, tú el otro día dijiste que una cuenta de $5.000 dólares costaba $36, Claro, 36 ¿ya? dólares. Pero, por ejemplo, ahí si uno quema la cuenta, va a perder solamente los $36 que invirtió nomás, ¿cierto? Sí, claro, claro. Sí, es que lo que pasa es que tú pagas un examen y en ese examen a ti te entregan cuentas demo, ¿Ya? ¿cierto? Y a ti te piden un porcentaje de retorno. O sea, la fase uno te piden un 8% de retorno en algunas empresas y en otras te piden un 10% de retorno para poder aprobar esa fase uno. Ahora hay muchas más opciones. Hay una solo de una fase,
Ya, pero por ejemplo, si yo quisiera, yo no quiero, por ejemplo, pasar en una prueba quiero tener una cuenta, entre comillas, real. No, No es quiero que entrar a un tienes que pasar el concurso. examen. Tienes que pasar el examen, sí o sí. Eso Ya, el filtro que tienen ellos para saber si uno es rentable realmente o no es rentable. ya. ¿Cierto? Si tú eres Ah, capaz de no. hacer un 8% de retorno y pasar la fase 1, te ¿Mm? van a enviar una fase número 2 que tiene un retorno de un 5%. Y si tú eres capaz, ¿cierto?, de obtener ese retorno, a ti te facilitan ese capital y te devuelven los $36 que tú invertiste en el primer retiro. Ya, Tú solamente pierdes los $36 o lo que tú inviertas en la empresa de fondeo al momento que tú quemas la cuenta, ¿cierto? Y pierdes el límite que tienen ellos, que es un máximo de un 10% y diario un 5%, pero en base a nuestro plan de trading, que una a la semana, un 2%, es imposible quemar el límite diario. La única forma es que perdamos 5 semanas consecutivas y quememos la cuenta. Es la única forma, ¿cierto? ya. Pero Sí, esos son como los requisitos que tienen ellos. Obviamente, igual tienes la opción de operar con cuenta personal. Si no quieres pasar un challenge, ¿cierto? ¿eh? Y quieres practicar tú con una cuenta personal, también tienes esa opción para ver si eres consistente, ¿cierto? En el tiempo y sin estar Pero no quemando cuentas con tu yo, dinero. Ahí tienes que poner tu dinero. claro, por eso te digo, uno puede tener una cuenta personal donde yo, no sé, por lo que no sé, 200, $300 y yo empezar, digamos, Claro, a probar, pero en forma real, pues no es mentira. claro, sí, puedes hacerlo perfectamente. Incluso hay Y, brokers que tú pones $50 o 100 y ellos te regalan $50 más y operas con tu capital. ¿Qué es lo ya, bueno de eso que estás preguntando tú ahí? Que a mí me parece algo, es muy loco esto, porque en cuenta de fondeo es mucho más difícil ser rentable que en una cuenta personal. ¿Por qué motivo? Porque las empresas de fondeo tienen reglas y tú, esas correcto. reglas que que te acabo de explicar ahora no están en la cuenta real, no existen esas reglas. Tú tienes el 100% de tu capital para arriesgarlo. Y si tú arriesgas el 1%, tienes 100 veces para perder. Y si estás arriesgando el 2%, vas a tener 50 veces para perder y quemar todo tu capital, ¿cierto? Ujú. No tienes pérdida de límite diario, nadie te dice nada realmente. Tú operas y si vas creciendo tu cuenta, perfecto. Allá nadie Bien, te va a criticar nada. Es mucho más libre y por eso es mucho más fácil ser rentable porque no hay esa presión, ¿cierto? De que puedas quemar el límite diario y tienes mucho más margen para ser consistente. Así que igual es una muy buena opción esa, pero realmente ahora mismo para capitalizarse es mucho mejor empezar de fondeo. Pero aún así, crecer una cuenta real tampoco es tan difícil si ya eres consistente porque puedes arriesgar el 5% diario, o sea, perdón, por operación, y aún así es muy difícil quemar esa cuenta. Por probabilidades, por el tema de la estrategia, como les digo, no deberían, como máximo 3 pérdidas seguidas, pero no ocurre muy seguido eso. Y si me pongo a hacer bien las cosas, yo tiro un 5% por trade y voy creciendo esa cuenta muy rápido. ¿Qué te recomiendo yo? Ejemplo, empiezo con $300 y gano mi primer trade y la cuenta sube a $330, ir actualizando ese riesgo en base a lo que tú tienes en la cuenta. Ejemplo, ya, el 5% de $300 y si yo gano un trade y quedan 320, después voy a agregar el 5% de $320 para que la correcto. cuenta vaya creciendo mejor, ¿cierto? No apegarse solamente a los $300 como recomendación. Claro, si uno tiene la estrategia del 2%, del 5%, siempre el 5% de la cuenta, de lo que haya. Claro, intenta Porque siempre ir al mismo porcentaje. si pierdo va a pasar lo mismo. Claro, lo mismo, pero va a ser súper fácil crecer así y te va a mantener dentro de ese margen, ¿cierto? Y te va a ser fácil ser consistente ahí. Te va a ser fácil ser consistente en cuenta personal. Va a ser mucho más controlable eso, Ya. Oye, para eso, que practiques. ¿y dónde puedo sacar una cuenta de esa? ¿En qué? Hay varios brokers, ahí vamos a mandar al Discord, vamos a recomendar algunos. Los chicos hay varios Ah, que ya, están operando en cuentas de broker. Incluso el Datax tiene una cuenta con $3.000, creo, por ahí. ya. Yo Oye, operaba en un broker antes, pero después mm, puro fondeo. Cuéntame. lo otro también, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando estuve haciendo algunas pruebas ahí, había un swap
alguna vez el swap era negativo y o en otras veces positivo. ¿Qué significa eso del swap? El swap son los días de operativa. Cuando tú tienes ¿Ya? un trade abierto 3 días, 4 días, eso va aumentando. Eso es el swap. Y el otro es la comisión, que es por la cantidad de trades que tú abres, por el lotaje más que nada. Por ejemplo, a nosotros que hacemos swing trading, la comisión es súper baja, pero cuando yo hacía scalping, por ejemplo, yo ingresaba 3 4 trades y ya perdía el 1%. Ah, ya. Ya. Eso se refiere. Son como las comisiones que tiene la empresa de fondeo. Por eso la Entonces, empresa de fondeo tiene tantos problemas en ese sentido, porque cuando uno ingresa muchas operaciones, te quitan porcentajes por temas de comisión, por spread, ¿cierto? Y se te hace mucho más difícil ser rentable. Por eso hay que tener una buena gestión del riesgo en la empresa de fondeo. y en una cuenta real también está el swap y está, digamos, Sí, creo que está el tema del spread, pero no es tan manipulado como en empresas de fondeo. Es todo mucho más transparente en ese sentido. Hay muchas empresas de fondeo que el spread es mucho más grande, hay otras que es más bajo. Yo he pasado por varias empresas y ahí te puedo decir que hay una que tiene, no sé, 10 pips de spread y hay otra que puede tener 30. Es la misma operación, la misma cantidad de lotaje, Ya. pero en ese tema de los brokers no es tan así como empresas de fondeo. Es que hay que ser real igualmente, la empresa de fondeo es un negocio para que la gente pierda realmente. Ya. Pero el Sí, que logra controlarse, ¿cierto? Y de seguir un plan y una buena gestión puede ganar, sí. Pero la mayor parte de la gente no se prepara, ¿cierto? Y pierde realmente. ya. Pero eso. Pero con esta estrategia nosotros en swing trading, nosotros las empresas es mucho más fácil manejarla que un scalper, por ejemplo. Ya hacía scalping y podía perder al mes un 5% simplemente de comisión. Ya. Y ahora mismo con swing trading, con 4 operaciones, no alcanzo a perder el 1%, incluso mucho menos. Esa es la ventaja de hacer swing. Pero eso. Ahí eso, ¿Alguna otra muchas duda? gracias. Gracias. Perfecto. Vale. Chicos, ¿alguna duda los que están por ahí? Si no, para despedirnos el día de hoy. Espero que les haya servido la clase, ¿cierto? Estén claros. Para los que no pudieron estar, lo vamos a dejar grabado, ¿cierto? Lo voy a subir a YouTube y de igual forma lo voy a mandar a Discord y a TikTok y a todos los lados donde lo pueda subir. Así que eso, chicos. No sé si tienen dudas o todo perfecto. Vale, bacán, chicos. Así que terminamos la clase de hoy. Ahí el DataX estuvo grabando, así que perfecto. Fue larga la clase hoy día, pero Fue larga, pero estuvo bueno, entretenido. sí, les va a servir el material, eso es la idea. Igual vamos a Sí, seguir repasando. Un día puede que haga alguna clase de mentalidad, de plan de trading específicamente de eso, para que hagamos un buen plan, ¿cierto? Y explicarle un poco de la experiencia de cómo manejar eso, las emociones y todo ese sistema. Así que sí, perfecto, no, chicos. está súper bueno. Gracias, Jason. Vale, buenas noches, que descansen, Buenas chicos. noches. Chao, chao. Chao.